Tenemos ni más ni menos que a Leticia Navarro Ochoa, quien fuera titular de la dependencia, obviamente, de la Secretaría de Turismo entre el año 2000 y el año 2003. Además, también está con nosotros Claudia Ruiz Massieu, hoy senadora de la República, ocupó la Secretaría de Turismo del 2012 al 2015, fue además secretaria de Relaciones Exteriores y presidenta del PRI. Enrique de la Madrid también nos acompaña, fue director de Bancomex y después de esta encomienda es que se desempeña como secretario de Turismo del 2015 al 2018. El moderador del panel no pudiera ser alguien mejor que el doctor Francisco Madrid, director de Cicotur Anáhuac, quien le cedo la palabra y muy buenos días. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Creo que. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien. Aquí, ¿verdad? Bien, listos. Secretaria Leticia Navarro, muy buenos días. Muy buenos días tengan todos ustedes, muchas gracias. No, hombre, gracias a ustedes y al contrario, ¿no? ¿Cómo íbamos a pensar que ahora íbamos a hacer en el 2020, no por gusto, sino por necesidad, un panel así virtual? Y ya está aquí Francisco Madrid, entonces las dejo con él. Muy buenos días. Gracias, Lourdes. Muy buenos días. Buenos días, Leticia. Buenos días, Claudia. Buenos días, Enrique. Sin duda, este es un evento de la mayor importancia. Le agradecemos al CENET el que haya permitido que el Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac sea parte de ello. Y pues sin más, si les parece, vamos directamente a la dinámica que hemos preparado. Tuve la oportunidad de estar en contacto con los exsecretarios y exsecretarias para ponernos de acuerdo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a tener una presentación inicial de cada uno de ellos, hasta más o menos por 3 minutos. Después empezaremos con una ronda de preguntas que yo he preparado y en la medida de lo posible, digamos en la parte final, tomaremos algunas preguntas del auditorio que ya me están llegando. El reto es que hay muchas cosas que decir y hay poco tiempo para hacerlo. Tenemos de aquí a las 10 de la mañana, entonces sin más, Leticia, muy buenos días, qué gusto saludarte. Por favor, tienes tú la palabra. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Claudia, Enrique, un placer compartir este espacio con ustedes. Agradecer a Braulio, a Paco, la invitación para este espacio y volver a estar en contacto con esta comunidad turística después de tantos años desde que estuve por allá. Yo quisiera centrar mi plática con ustedes en la reflexión poniendo al centro la creación de los empleos. Para mí es el tema vital en todo este proceso. Es precisamente el punto de entrada y de detonación de las economías, donde precisamente se conjugan todas las bondades que tiene la industria. Ya se habló hace un momento de los posibles impactos hacia ella y de lo relevante que es tanto a nivel mundial y en México ya no. ¿A cuál me vuelvo a meter? A ver si me ayudas, porque no. Enrique no puede entrar. Bueno, todos sabemos muy bien que precisamente el turismo tiene una resiliencia enorme, enorme. Lo hemos visto en su último flagelo, que fue precisamente el terrorismo, y hoy, desgraciadamente, a este fenómeno lo acompañan lo que es esta pandemia que estamos viviendo en todos los rincones del planeta, pero de la mano, además, de una severa problema de recesión económica. Con esto yo quisiera pedirles que nos concentremos, y ese es el objetivo de mi plática el de esta mañana, en cuatro temas principales. Les decía que yo propongo 4 áreas de reflexión. La primera es considerar que precisamente estos flagelos que ha sufrido el turismo en tiempos recientes, que es el terrorismo y el virus, generan sentimientos precisamente de inseguridad, de impotencia, de vulnerabilidad y miedo. Es exactamente lo opuesto a lo que busca un turista. Exactamente esa incertidumbre, ese no saber qué hacer, es el punto central que a mí me preocupa en todo ello. Por lo tanto, me uno a la solicitud que hizo Gloria hace un momento para que logremos una unificación de protocolos de sanidad, no solamente dentro del país,
sino precisamente que esté esto coordinado a nivel mundial, que haya, si fuera necesario, un distintivo de seguridad sanitaria en nuestro país y que busquemos precisamente una unificación. Seguro les está pasando a ustedes en la medida que se va abriendo nuevamente la economía, estamos atendiendo a diferentes lugares y cada quien tiene su propio protocolo, no hay una unificación. Y yo creo que eso es fundamental. Si no se puede hacer a nivel federal, yo invito a los secretarios de turismo con su gabinete, con su grupo de colegas de gabinete en cada estado, a trabajar en ese sentido. El segundo aspecto que quiero recalcar es el tema de la innovación. Esto siempre ha surgido en momentos de crisis en las empresas y es ahora más que nunca fundamental que empecemos a pensar diferente. No podemos lograr resultados similares haciendo las cosas como las hacíamos anteriormente. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que buscar siempre poner al turista en el centro de todo nuestro programa de actividades. Ese turista que ahora está siendo llevado a diferentes elementos de preocupación y que definitivamente ahora ese mercado del turismo está restringido, se ha reducido significativamente. Va a ser feroz. Así es que aquí el que va a salir exitoso, los que salgan exitosos, son aquellos que sean capaces de innovar, de hacer las cosas de una forma diferente. Este mercado contraído nos tiene que llevar a replantear precisamente nuestros destinos turísticos. Sol y playa sin duda siempre ha sido el gran elemento de México, pero tenemos una fortaleza enorme, enorme en el turismo de cultura y de ahí la variedad y el impulso que se debe dar a programas como Pueblos Mágicos, como las ciudades Patrimonio de la Humanidad. Y sin duda alguna, el ecoturismo empezará a jugar un papel muy preponderante, dado la situación de que estamos buscando la libertad, la naturaleza, los climas cálidos. Tenemos todo para hacerlo nosotros en México. El tercer punto al que quiero llamar su atención es la unidad. Ya algunos de las personas que me anticiparon en la palabra comentaron precisamente lo urgente, lo importante de la unidad del sector. Yo creo que no es un momento para mezquindades ni triunfos individuales. Se requiere de muchísima unidad, repito, a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, trabajando con los gobernadores, con todos los consejos empresariales que nos ayuden a tener un frente común y que haya mucha comunicación. Yo estoy viendo desde mi perspectiva que no hemos logrado unificar la comunicación. Todavía hay una dispersión enorme en ese sentido. Y finalmente, pues que debemos reconocer que esta crisis de este momento está aquí para quedarse, no sabemos por cuánto tiempo. Tenemos dos elementos fundamentales. La primera es la cuestión de la epidemia y esa empezará a ver el principio del fin cuando aparezca la vacuna. Y aún así, muy probablemente se queden secuelas de ello, lo que se llama ahora la nueva normalidad. Entonces, esa es una parte que nos crea mucha incertidumbre en cuanto a los tiempos para la solución de esta problemática. La segunda, que es igualmente preocupante y a la que me refería anteriormente, es la crisis económica, la recesión económica que va a venir de la mano. Este es un elemento muy diferente a las otras crisis que hemos tenido, como en el terrorismo. Aquí, desgraciadamente, vamos a tener una secuela y también los números son fatales hasta donde hemos escuchado. Así es que yo les pido que en este concepto ustedes piensen que la recuperación va a ser por etapas, va a ser lenta. En una primera etapa vamos a buscar que las empresas puedan sobrevivir a esta crisis. Los márgenes de utilidad que veníamos teniendo en las empresas no van a ser los mismos por mucho tiempo. Necesitamos de todos paciencia, pero con movimiento. El miedo paraliza, tengamos mucho cuidado con eso. Yo solamente les digo que siempre hay luz al final del túnel. Gracias. Leticia, muchas gracias. Senadora,
Buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Nos ayudas con tu intervención? Claro que sí, muy buenos días. Te saludo con afecto, Paco, y por supuesto a Leticia, a Enrique y a todos los que nos están acompañando y siguiendo en este importante panel. Bueno, el tamaño del reto yo creo que aquí se ha ya abordado por quienes participaron en la sesión y Leticia ha puesto unos buenos puntos sobre la mesa. Lo que no cabe duda es que el COVID va a representar un cambio de paradigma en la forma en que vivimos, en todos sentidos, así como en la forma en la que trabajamos, nos relacionamos, nos entretenemos. Lo será también un cambio de paradigma, representará un cambio de paradigma de cómo viajamos y cómo vacacionamos. Va a iniciar una nueva época en ese sentido para el turismo y esa nueva época requerirá de que la industria, los destinos como México, nos tengamos que adaptar a las nuevas restricciones, nuevos requerimientos, tanto legales o regulatorios como de expectativa de los viajeros. Y tendremos que innovar pues con una gran profundidad y con un gran calado que corresponda al tamaño del reto. Me parece que el reto pues tiene por un lado componentes tangibles, materiales, por un lado la falta de dinero que va a ser real y que va a contraer significativamente la posibilidad de viajar o de gastar y eso hará que la gente piense muy bien el tipo de viaje que quiere hacer, pero por otro lado los intangibles, el miedo, la falta de confianza, algunos de los temas que abordaba Leticia, por ejemplo, o Gloria, el tema de la salud. Entonces, tenemos que focalizar nuestras estrategias, me parece que alrededor de cómo fortalecemos en nuestra nueva realidad la cadena de valor turística en su conjunto. No es un tema nada más de promoción, no es un tema nada más de certificación, es un tema de toda la cadena de valor en su conjunto. Desde la información que vamos a hacerle llegar a los potenciales turistas hasta el tipo de promoción que hacemos y qué tipo de atributos vamos a subrayar en esa promoción, hasta la facilitación de viaje, la experiencia del vuelo, la experiencia de llegar a un hotel, a un aeropuerto y con un reto adicional. En México, como ustedes saben, nuestra industria está compuesta mayoritariamente por pymes, que van a haber estado severamente golpeadas también en esta crisis del COVID. Entonces, y son parte estructural de nuestra cadena de valor, tenemos que tener estrategias focalizadas también para fortalecer su participación en nuestra cadena de valor. Concluiría diciendo que este es un esfuerzo que no debe ser solamente de la industria, es un esfuerzo que debe ser de Estado, porque el turismo, y nosotros todos los que aquí participamos lo sabemos muy bien, es una actividad que genera desarrollo económico, sí, pero también desarrollo social y desarrollo regional. Y en ese sentido, porque tenemos que fortalecer una cadena de valor, y en ese sentido es transversal, debe ser una prioridad de Estado y debe de contar con un enorme respaldo social. Darle prioridad, innovar con gran calado y gran profundidad y la cadena de valor, me parece que son las ideas centrales que a mí me gustaría dejar en la mesa en esta primera intervención. Gracias, Claudia, muchas gracias. Sé que estamos teniendo algún problemita con Enrique, entonces pregunto, Enrique, ¿me escuchas? Si es así, te Yo sí los oigo, ¿tú me oyes? Sí, ¿Tú te me oyes, escuchamos Francisco? bien. Adelante, Órale. sí, adelante, no te vemos, pero te No, escuchamos. Tu comentario, mejor por así no favor. se ve así no se ve la pijama. Está Bueno, bien. muy buenos días, tengan ustedes, Leticia, Claudia, y gracias sobre todo a Braulio y al CENET por la invitación. A ver, primero, estamos pasando sin duda una de las etapas más críticas. Es uno de los sectores que empezó primero en la crisis. Empezó porque al final del día, en tanto no haya una vacuna y no existe un cóctel de medicinas, pues la única propuesta era quedarnos en casa. El impacto ha sido dramático, de acuerdo a las cifras propias del CENET, enero a abril, menos 94% en el mes de abril tan solo la llegada de visitantes, más bien ya 99%, y en el periodo de enero a abril, pues menos 34%. El problema es que también será de los sectores que tarde más en salir. ¿Por qué? Porque al final del día, otra vez, en tanto no haya una vacuna,
pues no puede uno anticipar una normalidad, sobre todo si vemos los viajes internacionales. La gente tenderá a cuidarse. Aquí se ha dicho, primero serán los viajes nacionales, quizás regionales, y el turismo internacional tenderá a tardar más en regresar. Insistiré yo, vuelvo a insistir, que se requiere el apoyo del gobierno y sobre todo del gobierno federal, como lo han hecho en otras partes del mundo. Los apoyos a la economía de México, los que se anuncian, no sé si los que se aplican, no rebasan el 1.4 del PIB, cuando el promedio en todo el mundo ha sido alrededor de 11 puntos del PIB el apoyo a la economía. El impacto a la sociedad y sobre todo a la gente que no tiene recursos es enorme. Me quiero concentrar en el tema de cómo abrir, porque no hay duda de que hay que abrir, pero desde el Tecnológico de Monterrey, donde trabajo yo ahora, en el Centro para el Futuro de las Ciudades, son 4 las recomendaciones que hacemos a las ciudades y el turismo está también en las ciudades. Una, tiene que haber una tasa de contagio menor a 1. Esto quiere decir que nosotros no debemos de contagiar, si estamos contagiados, a más de 1. La R tiene que ser menor a 1 y la mayoría, yo creo que de las ciudades de los destinos no miden su R. Con mucho gusto en la próxima también intervención les daré un dato, una página muy útil de parte del TEC de Monterrey para poder apoyar. Los hospitales no tienen que estar rebasados con más del 70% de su capacidad. Pero cuidado con ese dato, porque ahora resulta que muchos enfermos de COVID no llegan a los hospitales, muchas de las personas no mueren en los hospitales, entonces cuidado con irnos con la finta de que aparentemente los hospitales no están rebasados. Tercero, tiene que haber pruebas, pruebas y pruebas. México se siente muy original pensando que podemos enfrentar esto sin pruebas. Es imposible. Lo que no se mide, no se puede corregir, y no se trata solamente de garantizar la salud a quienes nos visitan. Se trata de garantizar que quienes nos visitan no nos vuelvan a enfermar. Y si no hacemos pruebas, no tenemos esa capacidad. Y por último, que creo que es donde vamos más avanzados, es el tema de incorporar estos protocolos sectoriales. Pero son 4 las condiciones. Y más importante que las fechas de apertura, que insisto, hay que abrir, más importante es que se cumplan con las condiciones para poder abrir. Esos serían mis comentarios hasta ahí, Francisco. Gracias, Enrique, muy amable. Me da mucho gusto que uses las cifras del CENET, aunque pues omitas mencionar que son trabajadas en conjunto con el Psicotura Náhuac. A lo mejor tiene que ver con este asunto del TEC, en donde, por cierto, siguiendo lo que decía Leticia, creo que todos tenemos que sumarnos. Estamos con este reto de tener poco tiempo, entonces mucho les agradezco si me ayudan con respuestas cortas, en la medida de lo posible muy concretas. Es una obviedad decir, creo yo, y no vale la pena tomar tiempo para discutir en que México necesita en este momento una inversión en promoción con recursos públicos mucho más grande que la que hoy tiene. El mensaje parece ser que este gobierno tomó la decisión de no dar recursos para la promoción. No entremos en la discusión del Consejo sí o el Consejo no. ¿Qué interpretamos? ¿Que le toca al sector privado, que le toca a los destinos jugar por sí solos? ¿Te imaginas tú, Leticia, después del 11 de septiembre que te tocó vivir, que nos tocó vivir, haber salido al mercado sin recursos públicos para la promoción turística? Por favor, Leticia. Gracias. No, imposible pensarlo. Yo es algo en lo que he estado reflexionando precisamente en estos días, que debe ser un verdadero dolor de cabeza para la Secretaría no contar con esa herramienta. En el 911 para nosotros, independientemente de muchas otras estrategias que seguimos, precisamente todo el programa de relaciones públicas que tuvimos y de apoyo fue fundamental. Fue algo extraordinario que nos ayudó a regresar muy rápido de esta crisis. Ante esta ausencia ahora de recursos a nivel federal, pues es precisamente donde entra la fortaleza de los estados. Desgraciadamente habrá estados como Quintana Roo, como Baja California Sur, que tienen los suficientes recursos por la importancia que tiene el turismo en esa región para poderle hacer frente. Pero existen muchos otros elementos a lo largo y ancho del país que no tienen esos recursos. Yo aquí vuelvo y repito, es importantísimo el trabajar de la mano, unidos por regiones, por zonas, y donde el liderazgo va a tomar un papel fundamental para poder hacer este trabajo. Gracias, Leticia. Claudia,
A ti te tocó un momento singular porque, digamos, llegaste a la titularidad de la Secretaría después de esta gran recesión, que por cierto le tocó a Gloria y que, vamos, ese momento fue muy difícil para la industria turística. A ti te toca justo el momento de la recuperación. Es cierto, hay un mejor ciclo económico, pero también pudiste operar medidas de política pública. ¿Qué rescatarías de eso, de política pública en estos momentos? ¿Qué ves que no se esté haciendo y que podría hacerse para enfrentar la coyuntura? Mira, yo creo, Paco, que tocas un tema central. eh, y es algo que cuando no estás familiarizado con el sector es difícil de comprender. No porque México tenga lugares maravillosos, tiene un destino y un producto turístico competitivo. No porque todo el mundo sepa que México tiene una cultura milenaria fantástica, ya somos la primera opción de viaje. Requiere de un esfuerzo muy importante el desarrollar producto, el de hacer una promoción focalizada y adecuada y el de proveer condiciones de conectividad y de facilitación y de acceso que te hagan un destino viable y competitivo. ¿Qué es lo que yo creo que habría que rescatar y que pudimos impulsar nosotros en el sexenio pasado, los 6 años, y cuando yo estuve particularmente? La acción coordinada y transversal en el gobierno de la República, además de una coordinación con las entidades federativas y los municipios. El turismo no es un área especializada nada más de la Secretaría de Turismo. Si no concurren en estrategias y políticas compartidas el resto de las dependencias del gobierno de la República, es muy difícil que toda la experiencia de viaje y toda la cadena de valor del turismo pueda ser competitiva porque los tramos de responsabilidad están esparcidos por toda la administración. SST pues tiene que ver con aeropuertos, con puertos, migración tiene que ver con gobernación, la promoción, pues bueno, ahora no se hace promoción, pero en ese entonces, digamos, estaba más en el ámbito de la Sectur. En fin, si no hay en ese sentido una clara coordinación y políticas específicas coordinadas para cada rubro, competitividad, facilitación de viaje, visas, producto, etcétera, es muy difícil que podamos tener una industria que alcance el potencial que sin duda tiene la nuestra y nuestros destinos. Gracias, Claudia. Enrique, digamos muy puntual sobre la parte turística. ¿Tú crees que, es tu opinión, hay un mensaje en esta, digamos, eh, falta de acción pública en apoyo al turismo que los empresarios deberían recoger? Y ese Bueno, claro que hay. mensaje, tú viste a una industria pulverizada en la parte empresarial. ¿Hay algo más que te parezca central? Y entonces, ¿qué debería hacer hoy esta industria si este mensaje existe? A ver, yo creo que hay dos mensajes. Uno, yo creo que la industria tiene que seguir insistiendo al gobierno federal, tiene que seguir insistiendo que tiene una responsabilidad de que jugar, porque sí importa lo profundo de la caída. No, no es lo mismo caerse en un hueco de 50 centímetros que caerse en un hoyo de 10 metros. O sea, si nosotros caemos, no solamente en el corto plazo en pérdida de empleo, sino quiebras de empresas, que va a ocurrir, quiebras de empresas, es muy difícil reponer la actividad. Es muy difícil que la gente que incluso se desempleó se vuelva a emplear. Entonces, la caída sí importa. Por ejemplo, en Estados Unidos hay apoyos importantísimos a la industria de la aviación, más de 20,000 millones de dólares. En Alemania, por ejemplo, hace 2 semanas el gobierno alemán capitalizó Lufthansa. Y en México la gran respuesta es, no hay respuesta, no se habla. Como si no hablar de los problemas por sí mismos se solucionaran. Entonces, por un lado insistir, pero por otro lado asumir que no va a haber intervención del gobierno federal, no la va a haber. Por eso yo digo que este va a ser uno de los gobiernos más federalistas de la historia, porque ahora hay que aprender a trabajar desde los estados, desde las ciudades y desde los municipios. Entonces, insistir que tienen que hacer, pero no van a hacer. Entonces, una vez hay que asumirlo y hay que tratar, como dijo también Leticia, de tener ese trabajo regional, tratar de tener esta promoción regional, estas burbujas, si es que existen regionales. Hay que trabajar desde lo local porque creo que ese es el único lugar donde podemos usarlo como bastión. Y ahí sí, coordinación entre los gobiernos estatales, municipales y los empresarios e idealmente regiones.
Tenemos estados en México del tamaño de países. Tenemos regiones en México del tamaño de, digamos, pues de uniones europeas. Hay que asumirnos que tenemos que trabajar desde ahí y entre más rápido asumamos eso, mejor. Gracias, Enrique. A partir de esta respuesta que da Enrique, Leticia, pareciera ser que sí hay destinos que tienen muchas capacidades, que tendrán los recursos por la vía del impuesto al hospedaje, pero ¿qué hacemos con los destinos más pequeñitos que, digamos, han venido en un proceso paulatino de introducción al mercado? ¿Se te ocurre, digamos, en tu experiencia, algo muy concreto? Porque es claro que en Baja California Sur o en Quintana Roo el turismo es todo y por eso las medidas de apoyo del gobierno estatal están ahí, pero en otras entidades, no menciono ninguna para no herir susceptibilidades, seguramente el turismo no es tan importante, pero hay un potencial. ¿Qué estarías proponiendo tú, Leticia, en este sentido? Mira, efectivamente sería ideal que contáramos con el apoyo federal, pero como dice Enrique, yo estoy convencida que desgraciadamente va a ser muy complicado porque la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México pues lleva a ese vacío tan enorme. Yo creo que si estamos en la era de las redes sociales famosas, yo creo que un buen trabajo en redes sociales para aquellos destinos pequeños que no tienen la economía para poder hacer frente a una campaña completa, yo creo que debe de ser un medio muy importante para ellos. A mí se me ocurre que esa A ver, podría... perdona, regreso contigo, Leticia, porque parte de lo que hoy está proponiendo el gobierno es justamente eso, hablar de pues, cosas de marketing digital, pero será suficiente porque todos van a hacer lo mismo, ¿no? ¿Y cómo hacemos, no solo para la promoción, sino para despertar el interés de las propias autoridades estatales? Bueno, vuelvo a mi punto de hace un rato, la innovación. Tú no puedes hacer las cosas iguales como antes y esperar resultados diferentes. Vamos a requerir ser muy creativos, muy distintos. Si no hay dinero, insisto, para utilizar los medios tradicionales, lo que tenemos frente a nosotros es esta posibilidad. A mí me preocupa mucho que en la cabeza del gobierno federal exista solamente la maravillosa y única mundo maya que tenemos. México es muchísimo más que el mundo maya. México tiene una diversidad enorme y de ahí mi preocupación y cómo quisiera yo que con la experiencia que tuve de tratar a Andrés Manuel cuando él era el jefe de gobierno, me hablaba con una pasión extraordinaria de la creación de empleos. Yo quisiera que entendiera, que viera que en este sector es un sector muy noble, es un sector que tiene esa enorme capacidad de generar. Hablamos de más de 10 millones de empleos en México y precisamente el apoyo que se requiere en estos momentos es fundamental. Ojalá y se sacudiera el pensamiento que existe actualmente en ese sentido. Gracias, Leticia. Ya otro día hablaremos de los 10 millones, porque yo creo que ese es un mito que nos hemos construido nosotros mismos. Como dice un amigo mío, hacemos trampa jugando solitario. Claudia, querría tomar ventaja de dos de tus experiencias. Por un lado, fuiste canciller de la República y en este momento como senadora, pues es el Senado donde está la competencia en materia de política exterior. ¿Cómo ves la imagen de México en este momento? ¿Cómo nos estarán leyendo desde fuera con la gestión que se está haciendo de esta pandemia? Paco, yo tengo que decir, y lo digo pues, con pesadumbre, porque es mi país, que yo creo que hay un gran desconcierto en el exterior respecto de las decisiones que como país se están tomando en esta administración en general, pero decisiones que tienen que ver con la pérdida de confianza de los inversionistas, por ejemplo, y este es un tema que al turismo le va a afectar. Decisiones que tienen que ver con cambio de reglas de juego y de expectativas con base en esas reglas que hoy cambian. Creo que seguimos también teniendo un problema en torno a la seguridad y esto no ha mejorado. Entonces hay
me parece incertidumbre respecto de las decisiones de gobierno en temas de certidumbre para inversionistas, pero también sigue habiendo un problema de seguridad que no se ha logrado comunicar o si ha habido un avance y que ello quiere confianza al turismo, por ejemplo, para viajar en México. Creo que no es un buen momento en ese sentido, que los cambios que se están viviendo y que son legítimos que impulse un gobierno no están pudiendo ser decodificados positivamente desde el exterior. Y me permito nada más apuntar una idea sobre lo que preguntabas anteriormente en torno a los fondos de promoción. Coincido con mis colegas, no parece que vaya a haber respaldo ni respuesta a nivel federal o no la suficiente. Y creo que habría que empezar a buscar cómo se construye las soluciones para llenar ese vacío, sí desde lo local, pero también desde otros ámbitos del sector privado no tradicionalmente vinculados al turismo. Se me ocurre que, por ejemplo, distintos organismos y cámaras que pertenecen al CCE y que tienen una participación en la cadena de valor del turismo pudiesen aportar para la promoción de destinos específicos con Camín, Canacintra, etcétera. O sea, sí es una cadena de valor muy amplia en donde hay otros jugadores que tienen interés, por ejemplo, en que la economía vinculada al turismo de una región productora de manzana pueda volver a reactivar esa beta de actividad económica turística. Bueno, pues a lo mejor Pero hay aportar gente como con dinero, dices tú, para con la dinero, promoción, perdón. dinero para la promoción turística desde otros actores que también participan en la cadena de valor asociada al turismo, como puede ser la agrícola, por ejemplo. Muy bien. Por cierto, cuando nació el Consejo Mexicano de Promoción Turística, no el CPTM, el Consejo Mexicano de Promoción Turística, que es el antecedente del CPTM, así se planteó. Y después, como no alcanzó, digamos, a despertar un entusiasmo, se propusieron dos soluciones, el impuesto al hospedaje y justamente el derecho no inmigrante, que después se hizo DNR para la promoción turística federal. A lo mejor tenemos que regresar para atrás para poder volver a ir para adelante. Justo Claro. sobre esto, Enrique, se acaba de anunciar que el Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, pues prácticamente está cancelando el dinero que tenía. Otra vez, vemos un ejemplo de imitación de la política del sector público de no dar dinero para la promoción turística federal, de una entidad federativa de no dar dinero para la promoción turística local. ¿Será la única solución entonces esto que nos dice Claudia, ver cómo entre más actores de la cadena de valor nos distribuimos la carga, además de los impuestos que ya pagan las empresas? Bueno, a ver, no hay duda de que vamos a tener que poner todos más recursos, pero soy de las personas que no me gusta dar las batallas por perdidas. Entonces, por ejemplo, yo creo que una de las posiciones del CENET y del sector en general, sobre todo con miras a las próximas elecciones del 21, es queremos que se reponga bajo el nombre que se quiere y la modalidad que se quiera, queremos que se repongan los recursos de la promoción turística. ¿Con quién lo platicas? Con tus legisladores. ¿Con quién lo platicas? Con los candidatos a legisladores. ¿A quién le dices que no votas por ellos si no siguen las agendas que estás proponiendo? A ellos. En un mundo de democracia en el cual todavía vivimos, no sabemos cuánto tiempo, pero todavía vivimos, en un mundo de la democracia hay que usar el voto también como una señal. Y estamos a un año de distancia y aquí tiene que ser muy clara. Sé que ha trabajado mucho el CENET en una agenda legislativa. Me propongo que sea menos ambiciosa y más puntual. No se trata ahorita de cambiar todos los temas estructurales del sector, se trata de ir por los temas más puntuales y uno de los temas más puntuales es que si asumimos que perdimos la promoción, entonces asumamos que vamos a crecer menos. Si no quieren crecer menos, no asuman que perdieron la promoción. Entonces, hay que trabajarlo así. Vas a competir contra el mundo entero. Todos van a ir a competir ahora por menos turistas, no por más. Ahora va a haber menos gente viajando en el mundo y vamos a tener que competir por muchos menos de ellos. Y además, sin un brazo, no, yo no me resisto a haber perdido el brazo. Si quieren ponerlo impoluto y maravilloso y cambiarle de nombre, que lo hagan. Pero asumir, por ejemplo, que la Coca-Cola puede salir sin área de marketing es un sinsentido. Asumir que las empresas solamente porque tienen un buen producto van inmediatamente las personas a irlo a comprar no tiene precedente. Las malas ideas hay que combatirlas
y hay que insistir, se necesitan recursos para poder competir. Y un último tema, como enfrentemos la pandemia en los destinos, también es nuestra buena o mala promoción. Por eso yo insisto que no solamente nos aceleremos en el salir, sino que cumplamos las condiciones. Si en nuestras salidas nos precipitamos, tenemos malas experiencias, se nos enferman muchos de COVID o se nos mueren, esa va a ser la promoción que va a salir de México en el exterior. Hay que tener mucho cuidado, entiendo que hay prisa para salir, pero hay que hacer bien las cosas. Gracias, Enrique. Estoy recibiendo muchísimas preguntas, pero muchísimas. Trataré de seleccionar algunas. Por cierto, otras estoy seguro que a lo largo del día serán respondidas por los diferentes expertos en los temas. Me preguntan, por ejemplo, de aviación, pues tenemos un panel de aviación. Algunas de las cosas que está ahora planteando Enrique, por ejemplo, sobre esta velocidad y aparente urgencia de hacer cosas para que ya lleguen los turistas, seguramente van a estar, digamos, abordadas más adelante. Te tomo la pregunta de José Armando García Nuño, que dice, y es para cada uno de ellos, tratando nuevamente de ser muy concreto. ¿Cuál es el mayor obstáculo, tanto jurídico como político, que ustedes enfrentaron para que el turismo no sea una actividad esencial para el Estado mexicano? Por favor, si quieren, empezamos contigo, Claudia, un poco para variar el ritmo, pues, y el estímulo. Adelante. Ya estoy. Ya estás. Adelante. Me parece que de nueva cuenta el tema de si es una actividad esencial o no tiene que ver, por un lado, con el poco valor que se le da al turismo como tal, no por nosotros, sino con sentido de prioridad de Estado, y no me cansaré de insistir en ello. Pero por otro lado, porque es real que el turismo se ve afectado de manera muy particular por la pandemia, porque son justo los factores que hacen que vivamos en una gran era de movilidad los que potencian el contagio. Es decir, el transporte aéreo o el transporte terrestre, donde vas con muchas personas en condiciones de gran proximidad, en fin, este tipo de cosas que son esenciales para que haya una enorme movilidad y por lo tanto turistas viajando por los países y por el mundo, son precisamente los factores de riesgo de contagio y que potencian una pandemia. Entonces, me parece que en ese sentido es difícil que pudiese considerarse de inicio como una actividad esencial justamente por eso. Por otro lado, me parece... Perdón Sí. que te interrumpa. Yo creo que el sentido más que esencial en los términos que hoy estamos hablando es más en términos, digamos, de prioridad, aunque es un poco de prioridad. común. Más bien Mira, es cómo tú viviste eso. ¿Te hacía caso tus colegas del gabinete o no? la verdad es que ese fue el primer reto al que me enfrenté. Era una secretaría y por lo tanto una actividad que no estaba valorada en el ámbito público. Recordemos que al concluir la administración anterior se había planteado la disolución y la desaparición de la Secretaría de Turismo y que se pensaba podría integrarse como en el ámbito de responsabilidad de la Secretaría de Economía. Entonces, el primer reto fue ese, fue el revalorizarla como revalorizar el turismo y el ámbito de la Secretaría como un ámbito de prioridad para el gobierno y para el Estado mexicano, por su potencial para detonar desarrollo económico y su potencial para detonar desarrollo social también. Y en ese sentido, creo que pudimos lograrlo, primero por el respaldo del presidente, que entendió ese concepto y lo compró totalmente, y le dio eso un gran impulso y respaldo por parte de todo el gobierno. Pudimos crear un gabinete turístico en donde participaban distintas instancias del gobierno para resolver problemas específicos vinculados al turismo de sus áreas de responsabilidad y pudimos, en ese sentido, incluirlo como una prioridad en la acción de gobierno en México, pero también como parte de nuestra agenda hacia el exterior, de tal manera que siempre había un componente de turismo
en los viajes internacionales para generar mayores sinergias, convenios de cooperación, esquemas de facilitación de viaje o de conectividad con países específicos, y eso le dio una gran visibilidad, pero también una gran centralidad al turismo por ese respaldo transversal, pero porque, y lo digo sin ambajes, el presidente de la República compró al turismo como un área de oportunidad para su gobierno, para atraer inversión, para generar desarrollo económico y para articular cadenas de valor que ayudaran en esquemas de desarrollo social a sectores, por ejemplo, vulnerables, como pueden ser los pueblos o comunidades indígenas, las mujeres, los jóvenes, etcétera. Gracias, Claudia. Nos hablan aquí, nos preguntan, bueno, ¿qué hacemos con el mercado nacional? Hay más o menos un consenso de que el mercado nacional será el primero en recuperarse. ¿Alguna idea en concreto, Leticia, Enrique, que se les ocurra? Sí, mira, precisamente lo mencionaba en mi primera intervención. Yo creo que ahora que vamos a estar confinados en nuestras fronteras por lo menos algún tiempo, se va a despertar mucho este anhelo por nuestras cosas, por lo nuestro. Yo insisto, y te recordarás, Paco, que trabajamos muy, muy de la mano para posicionar al turismo de cultura como algo fundamental de nuestro país, porque lo tenemos, ese sí, a lo largo y ancho. Y precisamente es en esas comunidades de las que hablaba Claudia, esos rincones de nuestro país donde el turismo llega a la base de la pirámide, a crear empleos, es donde precisamente tenemos que focalizar nuestros esfuerzos. El programa de Pueblos Mágicos que creamos contigo, con Eduardo Barroso, es un programa que ha vivido a través de los años porque tiene esa posibilidad, porque crea ese gusto de la gente por visitar lo nuestro. Y yo creo que ahí vamos a encontrar una gran oportunidad de seguir creando ese turismo doméstico. Pero vuelvo y repito, como dije también en mi primera intervención, el turista en el centro. Tenemos que hacer cosas diferentes, tenemos que atenderlo con gusto, con orgullo, con pasión. De por sí ya el turismo doméstico siempre ha jugado un papel fundamental y tú eres el experto de los números, pero si mal no recuerdo, por ahí debemos de andar entre el 70 y el 80% del PIB turístico es el doméstico. Entonces, ahora va a crear una mayor relevancia. Yo hablar por este medio a los prestadores de servicios que no minimicen la importancia del turismo doméstico. Es muy, muy importante, muy relevante en el contexto general. Sí, 76.3% justamente en la última cuenta satélite. Gracias, Leticia. Enrique, una pregunta para ti y les pido también que vayan pensando ya que estamos cerrando prácticamente y les daré 1 minuto y medio a cada uno por un comentario final, pero primero le pregunto a Enrique. Nos preguntan en el chat sobre el tema del sector académico y su papel en este momento. Hago un comercial directamente porque nosotros en la Universidad de Anáhuac tomamos la decisión de crear este Cicotur, Centro de Investigación y Competitividad Turística, de la mano de los empresarios, la academia y el sector privado, justamente con un propósito central, poner el turismo en la agenda a través de hacer una mejor interpretación de la narrativa de la importancia del sector. Pero ¿qué mensaje le mandas tú? En México hay más de 100,000 estudiantes de nivel superior en turismo. La pregunta en este momento es, oye, ¿nos equivocamos de carrera con todo eso que ustedes dicen? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles serán nuestras oportunidades reales? Por favor, Enrique. Dos comentarios. Una, ya lo hemos platicado tú y yo estoy en contra del mito, hablando de mitos, de que el turismo no es prioritario y que nunca ha sido prioritario. Ah, caray, pues para hacer el 8.9 del PIB, discutimos o no, pero empleos directos o indirectos cerca de 10 millones. 60% mujeres. Donde hay turismo hay menos pobreza. Es de los pocos países donde hay una secretaría, porque ni en España, que es de los principales países del mundo, hay secretaría de turismo. Está ahí metida en la de comercio. Entonces, tanto invocaron que el turismo no era una prioridad, que creo que ahora sí se les hizo. Entonces, ya no insistan en eso de que no es prioritario, porque sí es. Y otra reflexión. Pareciera ser que este gobierno es el único que realmente bueno, por eso,
No Pero por dice eso que ya es se les prioridad y hizo. cumple, ¿no? Por eso ya se les hizo, pero esto es un tema que se ha venido construyendo. En el 99 se construyó el CPTM, después vienen los programas de pueblos mágicos. Caray, para no haber sido prioridad, vaya que se le ha puesto empeño por todos. Esa es primera. Siempre ha sido prioridad y claro que puede ser más. Dos, también otra reflexión. No solamente el turismo le está pasando mal, ¿eh? Esto que estamos viendo en el turismo casi lo puedes generalizar con todos los demás sectores económicos que no están recibiendo apoyo del gobierno federal en ningún sentido. Ahora la pregunta, ¿tiene el turismo futuro? Claro que sí, porque no hay mal que dure 100 años, ni tarugo que lo aguante, ¿sí? Entonces, esto es algo que vamos a rebasar y México seguirá siendo uno de los países más atractivos en materia turística nacional e internacional. Aquí estamos hablando de muchas de las cosas que creemos que debieran de hacerse bien justamente para retomar eso. Pero no hay ningún estado de la República donde quizá entre los primeros sectores de la economía no esté el turismo. No hay pocos sectores que tienen esta capacidad demográfica en donde cuando nos recuperemos, pues vamos a ver 7,000, 8,000 millones de personas en el mundo y cada vez más personas viajando. No, yo creo que la invitación a meterse al tema turístico, a especializarse, estudiarlo, y el último comentario que tú haces, cómo cada vez vinculamos más también a la academia, como creo que lo ha hecho muy bien la NAGUA, como lo has hecho muy bien, pero que muchos lo tenemos que hacer mejor. ¿Cómo tiene que la academia vincularse más con el sector empresarial en el país en general para que sus investigaciones y sus recomendaciones sean acordes con lo que tenemos que hacer para que este país crezca más? Entonces, no, yo creo que Gracias, la Enrique. invitación al turismo debe ser seguir adelante. Muchas gracias. Yo creo que vale la pena que nos programemos pues, una bonita plática sobre el tema de las realidades y los mitos del turismo, pero la posponemos para una mejor ocasión. Les La dejamos para pediría otra un ocasión. último comentario. Empezamos contigo, Leticia, por favor. Con mucho gusto. Mira, yo estaba escuchando aquí a mis compañeros y creo que el grave problema que tenemos es que esa relevancia del turismo no ha sido institucionalizada. Y cada uno de nosotros que ha pasado por esa secretaría, bellísima secretaría, por cierto, ha tenido que luchar todos los días. La prioridad del turismo en la economía de nuestro país no está establecida y es trabajo de cada uno de los secretarios federales y de los secretarios estatales y los municipales el estar poniendo constantemente el acento en el turismo. Es algo que no debemos dejar de un lado, es algo que se tiene que trabajar todos los días, en todo momento, con tus compañeros de gabinete, con los sectores privados, con los gobernadores, con todos. Ya se ha dicho repetidamente en este momento, cuánto se necesita de la transversalidad de este sector. Entonces, Muy bien, yo lo Leticia. que daría precisamente es no dejen de trabajar constantemente. Es un sector que a diferencia de la agricultura, la construcción, todo el mundo da por hecho la importancia. Nadie nota, nadie tiene la pasión por el turismo que los que lo hemos vivido, que los que hemos estado ahí, reconocemos sus bondades. Gracias, Leticia. Claudia, por favor, tu comentario. Sí, ir en que tenemos que lograr una mejor pedagogía para que el turismo sea una prioridad en la agenda pública. En la agenda pública lo es para el país, sin duda, porque representa lo que ya todos sabemos y tiene un potencial inferior, pero la agenda pública tiene que abrazar ese sentido de prioridad. Tiene que dotar de respaldo, apoyo y políticas públicas consistentes, transversales a este sector para poderlo detonar y potenciar. Adaptarnos a la nueva realidad es un ciclo, hay ciclos malos, hay ciclos buenos, este es un ciclo de muchos retos, tendremos que adaptarnos, tendremos que utilizar más y mejor la tecnología también para salvar algunos de esos retos. Me parece que hemos todo para innovar, hacerlo con certidumbre y seguridad y poder volver a ser competitivos en la nueva realidad. Trabajar mucho con los estados, sin duda, y creo que hay una agenda legislativa, y comparto y recibimos la agenda legislativa que elaboró el CENET en el Senado de la República, que debemos de revisar todos, que debemos realmente hacer un gran esfuerzo de adecuación legislativa para fortalecer al sector,
para revisar las atribuciones de los estados hoy que tenemos que ir a lo local para suplir esos huecos que quedan al retirarse el gobierno de la República de ciertas áreas importantes como la promoción. Y bueno, pues podemos estar trabajando de la mano, ahora hablo como senadora, con el CENET y obviamente con Cicotur en esta agenda legislativa que me parece es de filigrana, pero puede generar un gran impulso y unas buenas condiciones para el repunte del sector en ese ciclo nuevo que iniciará y que vendrá. Muchas gracias, Claudia. Enrique, tu comentario final, por favor. Gracias, Francisco. Pues no porque piense que vaya a pasar algo, pero para el récord, insistir en la necesidad del apoyo del gobierno federal en este sector. No es porque nos caiga bien, es porque es quien maneja nuestros recursos, es quien maneja nuestro dinero. Y creemos que en una etapa de emergencia, la prioridad en este caso es el empleo y las plantas productivas y otras obras de infraestructura que son importantes para el gobierno se pueden posponer. La otra, como dice Claudia, hay agenda legislativa, yo sugeriría priorizarla, no es el momento de cambiar todo, y también hay que usar la democracia para tratar de también mandar la señal cuando algo no nos gustó. En las elecciones pasadas hubo una clara señal de que había un hartazgo contra corrupción, inseguridad y desigualdad. Ahora me parece que a esos 3 elementos se le han sumado como 6 o 7 más. En el año 2021, este sector tiene que movilizarse para buscar más aliados en las cámaras locales y en las cámaras también federales. Y la otra es cuidar la salida. Yo sí creo que hay que salir, creo que hay que reactivarse, pero hay que cuidar la salida, porque una buena salida será una buena promoción a su vez, una mala salida se vuelve una mala promoción con la cual tendríamos que luchar. Y es un sector que yo sí creo que está en la prioridad de todos los mexicanos y tiene que seguir adelante. Enrique, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. No me atrevo a hacer conclusiones. Creo que hay mucho material para la discusión y yo creo que con eso ganamos. Lo que necesitamos es hablar de turismo, discutir de turismo y entre todos sumar para, como dice Claudia Ruiz Massieu, yo coincido con ella, poner al turismo en la agenda pública. No es que no sea importante, pero ahí nos hace falta mucho trabajo a todos nosotros. Gracias, Lourdes. Te regreso los micrófonos para continuar con nuestro simposio virtual internacional